¿Qué pensarías si te dijera que a veces un caballo puede mostrar más humanidad que un propio hijo? En el humilde pueblo de San Miguel de la Esperanza, una madre anciana fue humillada y maltratada frente a todos. Pero lo que nadie imaginaba es que la voz más fuerte de justicia no vino de las personas, sino del relincho de un caballo. ¿Cómo puede ser que un animal recuerde al pueblo lo que significa respeto y dignidad? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la fe y la verdadera familia. Oye, ¿sabías que casi el 90% de quienes ven estas historias aún no están suscritos? No seas de esos. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con tu familia y amigos. Y si quieres apoyarnos todavía más, únete como miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que cambian vidas. Era un mediodía abrasador en San Miguel de la Esperanza, un pueblito escondido entre cerros polvorientos donde el sol no tenía piedad. El aire estaba tan denso que hasta los perros buscaban la sombra de los mezquites y las gallinas picoteaban el suelo con desgano, como si también se quejaran del calor. En medio de ese escenario, en una casita humilde con paredes de adobe y techo de lámina oxidada, estaba doña Aurora Méndez. Aurora, con sus 78 años a cuestas, se movía despacio por el patio polvoriento, barriendo con una escoba vieja hecha de ramas secas. Sus manos temblaban, marcadas por arrugas profundas y cicatrices de toda una vida de trabajo duro. El cabello gris, recogido en un chongo apretado, dejaba ver su rostro curtido por el sol, donde cada arruga parecía contar una historia. Sus ojos, de un color miel que en otros tiempos brillaban con esperanza, ahora se mantenían apagados, como si cargaran demasiado dolor. El patio estaba lleno de recuerdos que parecían hablarle al oído. Allí había sembrado bugambilias que todavía resistían el calor, aunque cubiertas de polvo. En un rincón, un viejo balde servía para juntar agua cuando pasaba la pipa, porque la llave ya no funcionaba. Y sobre una cuerda colgaban unos vestidos gastados, tan descoloridos que apenas se adivinaban los tonos originales. Era un lugar humilde, pero para ella tenía valor porque era lo único que le quedaba de su vida de sacrificios. Mientras barría, el sudor corría por su frente y se mezclaba con las lágrimas que se negaba a mostrar. Cada paso levantaba una nube de polvo que el viento llevaba hasta la calle de tierra llamada Camino del Rosario. El pueblo entero parecía dormido bajo el sol, pero dentro de la casa no había paz. De pronto, el sonido de una puerta golpeando fuerte rompió el silencio. Aurora dio un brinco, apretando la escoba entre sus manos huesudas. La voz áspera de su hijo Ramiro Méndez retumbó como un trueno. «Mamá, ¿dónde está el dinero que te di para la comida?», rugió con furia. Ramiro tenía 45 años, un hombre alto y corpulento, de hombros anchos y piel morena curtida por el sol. Su barba desordenada y sus ojos oscuros transmitían un carácter explosivo, siempre al borde de la violencia. Vestía una camisa verde arrugada, con las mangas arremangadas, como si en cualquier momento estuviera listo para el pleito. Aurora lo miró con miedo bajando la cabeza. Tartamudeó con voz temblorosa. «Hijo, lo usé para comprar frijol y un poco de maíz. No quedó nada, pero rendirá para la semana». El rostro de Ramiro se transformó en un rictus de enojo. Apretó los puños y dio un paso hacia ella levantando polvo a cada movimiento. «Siempre lo mismo contigo», escupió. «Ni para administrar sirves, vieja inútil». En ese momento apareció Leticia Vargas, la esposa de Ramiro. Tenía 35 años, delgada, con facciones afiladas y ojos negros que parecían cuchillos. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros y vestía un pantalón ajustado con una blusa negra elegante que contrastaba con el polvo del patio. Caminaba con aire altivo, como si la casa no mereciera su presencia. «¿Qué esperabas de ella, Ramiro?», dijo con burla. «Si apenas puede caminar,
menos va a saber manejar el dinero. Lo mejor sería que vendiera esta casucha y se fuera a un asilo. Aurora sintió que las palabras la atravesaban más que los gritos de su hijo. Bajó aún más la cabeza, sosteniéndose de la escoba como si fuera un bastón improvisado. Su respiración se volvió pesada y una lágrima resbaló por su mejilla surcada de arrugas. El ambiente se volvió sofocante. El canto de un gallo lejano y el ladrido de un perro parecían burlarse de su dolor. Los rayos del sol iluminaban cada rincón del patio, sin dar lugar a sombras donde esconder la vergüenza. Aurora quiso responder, pero su voz se quebró. Yo levanté esta casa con mis propias manos. Aquí crié a tus hermanos, Ramiro. Aquí pasamos hambre juntos, pero nunca les faltó amor. Leticia soltó una carcajada seca. ¿Amor? Con eso no se come. Ramiro levantó la mano como si fuera a golpearla, y Aurora cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. En ese instante, el silencio del pueblo se volvió insoportable, como si hasta el aire contuviera la respiración. Desde la calle, algunos vecinos comenzaron a mirar discretamente por entre las rendijas de las puertas o desde las esquinas. El camino del Rosario, normalmente lleno de niños jugando y mujeres conversando, ahora estaba mudo, como si todo San Miguel de la Esperanza supiera lo que estaba a punto de ocurrir, pero nadie se atreviera a intervenir. El polvo seguía girando en el aire, mezclándose con los rayos de sol, mientras doña Aurora permanecía de rodillas, frágil, pequeña frente a la furia de su propio hijo. Y en ese instante, en lo más profundo de su corazón, ella pensó en silencio: Dios mío, si los humanos ya no tienen compasión, que sean los cielos quienes me defiendan. El calor del mediodía apretaba más fuerte que nunca, preparando el escenario para algo que pronto cambiaría la vida de todos los que habitaban aquel pueblo. El sol seguía cayendo a plomo sobre el patio de la casa de adobe. El calor hacía que el aire se ondulara, como si el suelo mismo estuviera ardiendo. Doña Aurora Méndez, con las rodillas aún apoyadas en la tierra polvorienta, trataba de incorporarse con dignidad, aunque su cuerpo frágil y cansado no le obedecía del todo. El sudor le corría por las sienes y se mezclaba con las lágrimas que intentaba ocultar, mientras sostenía la escoba como si fuera su única defensa. Frente a ella, Ramiro Méndez se erguía imponente, con los brazos tensos y la respiración agitada. Su rostro moreno, endurecido por los años de trabajo en el campo y la bebida, estaba enrojecido de ira. Tenía los ojos oscuros desorbitados, y en su barba espesa se podía notar el movimiento de la mandíbula rechinando los dientes con furia contenida. Cada vez que alzaba la voz, parecía que las paredes de adobe temblaban. «Te he dicho que no gastes el dinero como se te antoje, vieja terca», escupió Ramiro, su voz áspera, retumbando en el patio. Aurora lo miró con miedo, con ese mismo dolor que siente una madre al ver que la criatura que crió con amor se ha convertido en su verdugo. Sus labios temblaban cuando respondió con voz baja: «Hijo, yo solo pensé en que no nos faltara comida». Ramiro avanzó un paso y ella se encogió, como un pajarito acorralado. Su sombra la cubrió por completo, mostrando la diferencia de fuerza entre ambos. En ese instante, Leticia Vargas, su nuera, se cruzó de brazos y se acercó con un andar firme. Sus sandalias golpeaban el suelo con un sonido seco, marcando el ritmo de su desprecio. Era una mujer joven, de apenas 35 años, con una figura esbelta y un porte altivo que siempre dejaba claro que se sentía superior. Su cabello largo y oscuro, suelto y liso, caía sobre sus hombros, y su piel clara contrastaba con el polvo del lugar. Sus ojos, negros como la noche, estaban cargados de arrogancia, y su boca se torcía en una sonrisa cruel. «¡Ay, Ramiro!», dijo con tono burlón, «¿no ves que ya no sirve para nada? Esta casa se cae a pedazos y ella todavía se aferra a vivir aquí. Ni siquiera puede caminar derecha y pretende darnos lecciones de cómo gastar el dinero». Aurora bajó la mirada.
El rostro de la anciana estaba marcado no solo por las arrugas del tiempo, sino también por moretones que revelaban agresiones pasadas. Tenía las mejillas hundidas, los labios resecos, y en sus ojos, color miel, se reflejaba una tristeza tan profunda que conmovía al que se atreviera a mirarla fijamente. Pero Leticia no sentía compasión alguna. Al contrario, parecía disfrutar del sufrimiento de su suegra. Ramiro soltó una carcajada amarga y, señalando a su madre con un dedo acusador, añadió: «Ni siquiera agradeces lo que hacemos por ti. Te damos techo y comida, ¿y cómo nos pagas? Con quejas y con tu cara de víctima». Aurora, con voz entrecortada, apenas pudo responder: «Yo no pido lujos, solo respeto, hijo». El silencio que siguió fue pesado, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar. Leticia rompió ese momento con un comentario venenoso. «Respeto», repitió con ironía. «Lo que necesitas es entender que ya estorbas. Deberías estar en un asilo donde alguien se encargue de ti. Aquí solo eres una carga». Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Aurora. Sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas otra vez, el polvo manchándole el vestido sencillo que llevaba puesto. Un atuendo azul gastado con remiendos en las mangas. Levantó la vista al cielo, con los ojos brillando de lágrimas, como si buscara una respuesta de Dios. Los gritos y las burlas se filtraron hasta la calle. Desde Camino del Rosario, algunas vecinas comenzaron a asomarse detrás de las ventanas entreabiertas. Una señora de cabello canoso se llevó las manos al pecho. Un niño pequeño se escondió detrás de la falda de su madre, mientras sus ojos asustados se llenaban de lágrimas. Nadie se atrevía a entrar, pero todos eran testigos silenciosos del espectáculo de crueldad. Ramiro, cegado por la ira, levantó la mano, amenazando con golpearla. Aurora cerró los ojos con fuerza, temblando como una hoja. En su interior, una oración desesperada brotó de sus labios resecos. «Señor, no me dejes sola». El calor del mediodía parecía intensificarse, sofocando a todos los presentes. El polvo se levantaba con cada movimiento brusco, pegándose a la piel sudorosa de Ramiro y a la ropa negra impecable de Leticia. La tensión en el aire era tan espesa que cualquiera podía sentirla, como si el mismo cielo contuviera el aliento antes de intervenir. Y allí, en medio de la humillación más dolorosa, con su propio hijo y su nuera convertidos en verdugos, doña Aurora permanecía arrodillada, esperando el golpe que parecía inevitable. Nadie en San Miguel de la Esperanza lo sabía todavía, pero ese instante marcaría el principio de un milagro que cambiaría la vida del pueblo entero. El sol se encontraba en lo más alto, quemando cada rincón del patio. Las láminas del techo brillaban con destellos cegadores, y el calor hacía que el aire pareciera vibrar. El polvo, levantado por los pasos violentos de Ramiro Méndez, se quedaba suspendido, formando una neblina seca que raspaba la garganta. Era como si la propia tierra se resistiera a presenciar lo que estaba ocurriendo. Doña Aurora Méndez, con las rodillas hundidas en la tierra caliente, trataba de sostenerse con la escoba vieja, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía aferrarse a ella. El sudor le escurría por la frente y se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener. Su vestido azul, gastado y manchado, se llenaba de polvo mientras su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Ramiro caminaba de un lado a otro, como una bestia enjaulada. Su cuerpo corpulento parecía más grande bajo la luz del mediodía, y cada vez que daba un paso, el suelo retumbaba bajo sus botas gastadas. Tenía la camisa verde pegada a la piel por el sudor, y las venas de su cuello palpitaban con cada grito. «Vieja inútil», rugió, golpeando con fuerza el pie en el suelo. «Ni para mantener la casa sirves». Aurora lo miró desde abajo, con esos ojos color miel que tantas veces lo habían consolado de niño, cuando llegaba llorando de la escuela porque lo molestaban.
Pero ahora, esos mismos ojos parecían no reconocer al hombre en que se había convertido. «Ramiro, hijo», dijo con voz temblorosa, «yo siempre hice lo que pude por ti. Nunca faltó un plato de frijoles en la mesa, aunque yo pasara hambre». Pero las palabras de la anciana parecieron encender aún más su furia. Ramiro apretó los puños y señaló con rabia. «Eso fue hace años. Ahora lo único que haces es dar lástima». A su lado, Leticia Vargas, la nuera, observaba con una sonrisa torcida. Se acomodó el cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros y cruzó los brazos, disfrutando del espectáculo. Su blusa negra, que contrastaba con la pobreza del lugar, parecía ser una declaración de poder. «Ya te lo dije, Ramiro», intervino con voz venenosa. «Ella no es más que un estorbo. Mira cómo se arrastra, toda sucia y llorando. Esto no es vida para nadie». Aurora bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras como piedras sobre el pecho. En ese momento el patio ya no era su refugio lleno de recuerdos. Se había transformado en un campo de dolor, donde la vergüenza y la humillación reinaban. El sol golpeaba tan fuerte que las gallinas buscaron refugio bajo un viejo huizache al fondo, y el perro flaco de la familia gemía bajo la sombra de un tonel. Hasta los animales parecían sufrir con la violencia que se respiraba en el ambiente. Ramiro dio un paso más hacia su madre y la obligó a mirarlo, levantándole el mentón con brusquedad. Su voz salió cargada de desprecio. «Levántate, no quiero verte como una mendiga en mi casa». Aurora apenas podía mantenerse erguida. Sus rodillas dolían, su espalda estaba encorvada por los años y sus manos huesudas se aferraban a la escoba como si fuera la única columna que la sostenía. Con esfuerzo se incorporó un poco, pero de inmediato Leticia soltó una carcajada cruel. «Mírala nada más, ni las piernas le responden. Así quiere que la respeten». Las carcajadas de Leticia retumbaron en las paredes del patio y ese sonido hirió más que cualquier golpe. Aurora cerró los ojos, apretando los labios, tratando de encontrar fuerza en su interior. La escena se volvía insoportable. El polvo levantado por los movimientos de Ramiro se pegaba al sudor de la anciana, formando manchas en su rostro ya cansado. El calor hacía que cada respiración fuera un esfuerzo, y el ambiente se llenaba de una tensión que parecía que en cualquier momento iba a explotar. Ramiro levantó la mano, su sombra cubriendo a Aurora como un presagio oscuro. Ella se encogió, esperando el golpe. En sus labios resecos apenas se escuchó un susurro. «Dios mío, protégeme». El silencio se hizo pesado, tan denso que los sonidos de la calle desaparecieron por un instante. Y entonces, como respuesta a esa súplica silenciosa, un viento repentino levantó aún más polvo, cubriendo a todos los presentes en una nube áspera. Aurora sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que escapaba del control de su hijo y de su nuera. Los vecinos, que hasta ese momento se habían mantenido escondidos detrás de las cortinas o asomados con miedo por las rendijas de las puertas, empezaban a sentir que el aire había cambiado. La calle Camino del Rosario, siempre llena de murmullos, estaba en un silencio extraño, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Aurora, de pie a medias, con el cuerpo frágil y los ojos llenos de lágrimas, comprendió en ese momento que el dolor que vivía no solo era suyo, era el reflejo de un pueblo entero que había aprendido a callar ante la injusticia. El patio de su casa, ahora convertido en escenario de humillación, estaba por transformarse en el lugar donde Dios mostraría que la verdad no se oculta para siempre. El polvo del patio todavía flotaba en el aire cuando un murmullo leve comenzó a nacer desde la calle. La voz de Ramiro había sido tan fuerte que había alcanzado las paredes de las casas vecinas, y en un pueblo como San Miguel de la Esperanza, donde todo se sabe y nada permanece oculto por mucho tiempo, las cortinas empezaron a moverse con disimulo. En la esquina de la calle Camino del Rosario, doña Jacinta,
Una mujer de cabello blanco recogido en un rebozo y ojos cansados se asomó apenas con medio cuerpo. Con las manos arrugadas cubrió su boca al ver la escena. Ella había sido amiga de Aurora desde la infancia, cuando corrían descalzas en la plaza y compartían tortillas calientes sacadas del comal. Pero ahora, al mirar a su amiga arrodillada frente a su propio hijo, sintió que las fuerzas le fallaban. Un poco más adelante, tras una puerta de madera maltratada, se asomó don Hilario, un campesino de espalda encorvada por los años y sombrero de palma desgastado. Él apretaba los labios, mascando las palabras que no se atrevía a gritar. Había visto crecer a Ramiro. Lo había cargado en hombros en las fiestas del pueblo y ahora no podía comprender cómo ese niño travieso se había convertido en un hombre sin compasión. Los niños también estaban allí, escondidos detrás de las faldas de sus madres. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban miedo. Uno de ellos, un pequeño de apenas 8 años, tiraba de la blusa de su madre y susurraba: «Mamá, ¿por qué el hijo le grita así a su mamá?». La mujer, con lágrimas contenidas, lo apretó contra su pecho y no supo qué responder. El silencio del pueblo era insoportable. Nadie se atrevía a entrar al patio de Aurora, aunque todos sabían que lo que pasaba estaba mal. Las casas humildes, hechas de adobe y techos de lámina, parecían testigos mudos de la injusticia. El calor del mediodía seguía apretando, y el aire pesado hacía que el sudor escurriera por las frentes de los curiosos que miraban desde las sombras. De pronto, una voz ronca, la de doña Jacinta, se escuchó apenas en un suspiro. «Esto no está bien, no está bien». Pero sus palabras se perdieron entre los murmullos, porque la mayoría prefirió callar. El miedo a enfrentarse a la furia de Ramiro era más grande que la indignación que hervía en sus corazones. Ramiro era un hombre corpulento, conocido por su temperamento explosivo, y nadie quería cargar con su odio. Mientras tanto, en el patio, Aurora sintió aquellas miradas escondidas. Podía sentirlas en su espalda encorvada, como agujas que observaban sin atreverse a tocar. Esa indiferencia le dolía tanto como los insultos de su hijo y las burlas de su nuera. «¿Ven?», gritó Leticia con su voz áspera y burlona, señalando hacia la calle, sin importarle que los vecinos escucharan. «Todos saben que eres una carga. Nadie viene a ayudarte, nadie se mete por ti. Eso demuestra lo sola que estás». La humillación fue aún más grande. Aurora apretó los ojos tratando de contener el llanto. Su corazón latía con fuerza y su respiración se volvió un jadeo cansado. Ella había dedicado toda su vida a ese pueblo, cocinando para las fiestas, cuidando a los niños de las vecinas cuando sus madres iban al campo, prestando su patio para las reuniones de oración. Y ahora nadie se movía, nadie se atrevía a dar un paso al frente. El polvo que Ramiro levantaba con sus botas se esparcía hacia la calle, alcanzando a los que miraban de lejos. Los vecinos tosían discretamente, como si ese mismo polvo les recordara la suciedad de su silencio. Algunos se persignaban, otros giraban la cabeza fingiendo que no veían nada. Pero la escena estaba grabándose en sus memorias, y en lo más profundo de sus conciencias sabían que algún día tendrían que responder ante Dios por ese silencio. Aurora, con la voz apenas audible, murmuró: «Así es como termina mi vida, Señor, con mi propio hijo gritándome y con mi pueblo callando». Su oración se mezcló con el calor sofocante y por un momento pareció que hasta los gallos habían dejado de cantar. En la distancia se escuchó el sonido de una carreta que pasaba por el camino empedrado, pero ni siquiera ese ruido logró romper el ambiente tenso que pesaba en el lugar. El camino del Rosario, que tantas veces había sido testigo de risas de niños corriendo y fiestas con música de guitarras, ahora era testigo de un dolor colectivo, un dolor que ninguno se atrevía a enfrentar, pero que todos sentían en carne propia. Los ojos de Aurora, cansados y llenos de lágrimas, recorrieron aquel silencio incómodo.
Sabía que la gente estaba ahí, sabía que la veían, y aunque no entraban a ayudarla, al menos eran testigos. Y quizá, en el plan de Dios, eso era suficiente, porque tarde o temprano, la verdad que se oculta tras las paredes siempre termina saliendo a la luz. Ese silencio, cargado de vergüenza y miedo, era apenas la calma antes de un estruendo que estaba por sacudir a todo San Miguel de la Esperanza. El calor seguía oprimiendo como un yugo invisible. El polvo se levantaba con cada movimiento brusco de Ramiro, que seguía gritando con el rostro enrojecido de furia. Doña Aurora, con el cuerpo doblado por los años y la tristeza, se mantenía de rodillas en el suelo del patio, las lágrimas mezclándose con el sudor y la tierra. Leticia, altiva, observaba con esa sonrisa cruel que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, como si aquella humillación fuera un espectáculo privado del que no quería perderse detalle. El silencio de los vecinos se había vuelto pesado. Desde las rendijas de las puertas y las ventanas, el pueblo entero contenía la respiración. Se podía sentir cómo cada mirada se clavaba en el patio, pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. Todo parecía detenido en un punto de tensión insoportable, hasta que ocurrió. Un relincho desgarrador rompió el aire. Fue tan fuerte que las paredes de adobe vibraron y las gallinas que se escondían en el rincón del huizache salieron corriendo en estampida. El perro flaco que dormía bajo el tonel comenzó a ladrar desesperado, mientras las hojas secas del patio giraban en un remolino. Allí estaba Miguel, el caballo marrón de Aurora. Había estado atado en la sombra de un mezquite al fondo del terreno, observando con esos ojos oscuros y brillantes todo lo que sucedía. Pero en ese instante se erguía majestuoso, levantando sus patas delanteras al aire. Su cuerpo musculoso brillaba bajo el sol del mediodía y su crin negra ondeaba como una bandera de guerra. El relincho volvió a retumbar, más fuerte, más profundo, como un trueno que parecía venir del mismo cielo. Ramiro, sorprendido, dio un paso atrás. Sus ojos, que hasta hacía un segundo destilaban odio, ahora mostraban un destello de miedo. Leticia, que nunca perdía el control de su expresión, apretó los labios y miró al animal con desconfianza, como si de pronto hubiera sentido que ese no era un simple caballo. Aurora levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con la mirada de Miguel. En ese instante, la anciana sintió una fuerza que venía de lo alto. Era como si Dios mismo le hubiera respondido, no con palabras, sino con aquel animal que se alzaba en su defensa. «Miguel», susurró apenas audible, con la voz quebrada. El caballo golpeó con fuerza el suelo con sus cascos, levantando una nube de polvo que hizo toser a Ramiro. El eco del golpe resonó como una sentencia. Los vecinos, que hasta ese momento se mantenían en silencio, comenzaron a murmurar. Algunos se persignaron, otros apretaron las manos con nerviosismo. Doña Jacinta, que miraba desde la esquina, exclamó con voz temblorosa: «Ese caballo no relincha por coraje, relincha porque Dios le dio voz para defender a su dueña». Las palabras recorrieron la calle como un susurro sagrado, y aunque nadie se atrevió a entrar, todos comprendieron que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Ramiro intentó recomponerse, pero su voz sonó insegura. «Es solo un animal», dijo, aunque sus ojos no podían apartarse de Miguel, que seguía erguido, relinchando con fuerza. Leticia trató de reír, pero su risa salió nerviosa, cortada, como si no pudiera ocultar el temblor de sus manos. «Ramiro, contrólalo o va a tirar la cerca», dijo dando un paso hacia atrás. Aurora, aún de rodillas, alzó sus manos hacia el cielo. Su voz, ahora clara, se elevó con una oración que salió de lo más profundo de su alma. «Gracias, Señor, porque aunque mi hijo me olvide y mi nuera me desprecie, tú me mandas a tus criaturas para recordarme que no estoy sola». Miguel volvió a relinchar.
sacudiendo la crin como si confirmara aquellas palabras. El viento sopló repentinamente, enfriando un poco el calor sofocante. El polvo se arremolinó alrededor del caballo, dándole una apariencia imponente, casi celestial. Los vecinos salieron un poco más de las sombras. Un niño aplaudió tímidamente y una mujer comenzó a llorar en silencio. Era como si la valentía del caballo despertara en ellos una chispa de conciencia que habían escondido bajo el miedo. Ramiro, con el pecho agitado, intentó gritar de nuevo, pero su voz salió quebrada, como si el relincho de Miguel hubiera aplastado su autoridad. Leticia bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior, incapaz de sostener la presión de tantas miradas. Y allí, en medio del patio polvoriento, bajo el sol implacable de San Miguel de la Esperanza, quedó grabada una escena que nadie olvidaría. Una anciana de rodillas, un hijo y una nuera derrotados por la vergüenza, y un caballo que se alzaba como un guardián, recordando a todos que hasta los animales pueden reconocer la injusticia y levantarse contra ella. El relincho aún resonaba en el aire, largo y profundo, como una campana que llamaba a despertar las conciencias dormidas del pueblo entero. El eco del relincho aún retumbaba entre las paredes de adobe cuando el silencio se volvió más pesado que nunca. Era un silencio extraño, cargado de algo que no se podía ver, pero que todos sentían en la piel. El polvo seguía flotando en el aire, iluminado por el sol del mediodía como pequeñas chispas doradas, mientras el caballo Miguel permanecía erguido, resoplando fuerte, con las fosas nasales abiertas y los ojos brillando como brasas vivas. Ramiro Méndez, el hombre que hasta hacía un instante parecía invencible en su furia, retrocedió un paso sin darse cuenta. El sudor le corría por las sienes, y no era por el calor sofocante del día, sino por una incomodidad que lo atravesaba como una lanza. Sentía la mirada del caballo clavada en él, penetrante, acusadora, como si aquel animal conociera cada pecado de su corazón. «Es solo un animal», repitió, intentando convencerse a sí mismo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Sonó hueca, temblorosa, como si se hubiera quebrado por dentro. Miguel golpeó el suelo con sus cascos, haciendo vibrar la tierra. El sonido fue tan seco y contundente que hasta Leticia dio un brinco. Leticia Vargas, que siempre había sabido mantener una postura fría y altiva, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su sonrisa de burla había desaparecido, y en su lugar había un gesto de incomodidad. Tragó saliva, y por primera vez no encontró palabras para despreciar a su suegra. El corazón le latía con fuerza y sus manos sudaban mientras se aferraba al borde de su blusa negra. «Ramiro», murmuró en voz baja, tratando de no sonar nerviosa. «Contrólalo, por favor». Pero Ramiro no sabía cómo hacerlo. Había crecido con caballos, había domado algunos en su juventud, pero lo que veía frente a él no era un simple animal enojado, era una fuerza que lo desbordaba, una presencia que lo hacía sentirse pequeño y débil. Aurora, aún de rodillas, levantó lentamente la mirada. Sus ojos miel, húmedos de lágrimas, se encontraron con los de su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, ella no bajó la vista. Sentía el respaldo de Miguel detrás de sí, como un escudo invisible que le devolvía la dignidad. «¿Ves, hijo?», dijo con voz quebrada pero firme. «Hasta un animal entiende lo que es el respeto». Las palabras de la anciana atravesaron a Ramiro como cuchillos. El hombre apretó los dientes, intentando sostener su enojo, pero el temblor en sus manos lo delataba. Dio un paso hacia adelante, queriendo recuperar la autoridad perdida, pero Miguel relinchó de nuevo, un sonido tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las ventanas cercanas. Los vecinos, que seguían observando desde la calle camino del Rosario, se persignaron al unísono. Algunos murmuraban oraciones, otros apretaban los labios en silencio. Nadie había visto nunca algo así. El caballo parecía un guardián enviado del cielo. Doña Jacinta, con lágrimas en los ojos, susurró a quien estaba cerca:
No es un relincho cualquiera, es como si Dios mismo hablara a través de él. El comentario se esparció como un viento entre los curiosos, y poco a poco, el miedo que antes los había mantenido quietos empezó a convertirse en un murmullo de valentía. Mientras tanto, Leticia intentaba esconder el temblor de su cuerpo. Quiso reírse, como solía hacerlo para humillar, pero su risa salió entrecortada, nerviosa, como si algo en su interior estuviera cediendo. Miró a Aurora con desprecio, pero detrás de esa mirada ya no había seguridad, sino el miedo de alguien que siente que ha sido descubierto. Esto es una tontería», dijo en voz baja, apartando la vista. Ramiro, por su parte, se giró hacia los vecinos que ya no se escondían tanto. Sus ojos recorrieron las miradas acusadoras de hombres y mujeres que, aunque aún no decían nada, lo juzgaban con su silencio. Sintió que el peso del pueblo entero caía sobre sus hombros. Aurora respiró profundo, recuperando poco a poco la voz. «Yo nunca pedí lujos, Ramiro, nunca pedí riquezas, solo quise que me trataran con un poco de amor. Pero si ni mi propio hijo entiende eso, ¿cómo puede ser que este caballo sí lo entienda?» Las lágrimas corrieron por las mejillas de la anciana, pero no eran de miedo. Eran de una fuerza nueva que nacía en su interior. Miguel, como respondiendo a sus palabras, bajó ligeramente la cabeza hacia ella, resoplando fuerte, como si reconociera la pureza de su corazón. Ramiro tragó saliva. Se sentía acorralado, desnudo frente a las miradas del pueblo, frente a la dignidad de su madre y frente al poder inexplicable de un animal que no debía tener tanta autoridad, pero la tenía. El miedo se apoderó de él, un miedo que nunca antes había sentido, el miedo de saberse pequeño, el miedo de saberse injusto, y aunque trataba de ocultarlo bajo la máscara de enojo, todos podían ver que sus rodillas flaqueaban. En ese instante, el sol del mediodía brilló con más fuerza, iluminando el polvo que rodeaba al caballo, como si una luz celestial lo envolviera. El miedo en Ramiro y Leticia se hizo evidente para todos, y aquel patio, antes campo de humillación, comenzaba a transformarse en un tribunal silencioso donde Dios mismo parecía dictar sentencia. El eco del último relincho de Miguel aún flotaba en el aire como un trueno suspendido. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el zumbido de los insectos se escuchaba más claro. El patio polvoriento de doña Aurora Méndez se había convertido en el escenario de algo que nadie en San Miguel de la Esperanza había presenciado jamás. Un animal poniéndose de pie contra la injusticia, mientras los humanos, los supuestos dueños de la razón, permanecían callados. Desde la calle Camino del Rosario, las cortinas ya no se movían con disimulo. Ahora, los vecinos habían dejado de esconderse. Poco a poco, las puertas de madera maltratadas se abrían y las personas comenzaban a salir, atraídas por aquella escena que parecía más milagro que simple coincidencia. Doña Jacinta, con el rebozo azul descolorido cubriéndole la cabeza, fue la primera en dar un paso al frente. Sus ojos húmedos se clavaron en Aurora y con voz temblorosa murmuró: Ese caballo está defendiendo lo que nosotros no tuvimos el valor de hacer». A su lado, don Hilario, encorvado por los años y apoyado en un bastón, asintió con la cabeza. Sus labios resecos se abrieron con esfuerzo. «Toda la vida hemos callado, Jacinta. Hemos visto a Ramiro perderse en su ira, humillar a su madre, y nadie dijo nada. Pero mira, ni la bestia soporta tanta crueldad». Los murmullos empezaron a crecer como un río que se desborda lentamente. Mujeres se persignaban con lágrimas en los ojos. Un grupo de niños se apretujaba detrás de sus madres, mirando con admiración al caballo que resoplaba con fuerza, como un guardián celestial. Uno de ellos, con apenas 8 años, le tiró de la falda a su madre y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué el caballo protege a la abuelita si su hijo no lo hace?». Las palabras inocentes resonaron como una bofetada para todos. Hubo un silencio breve, incómodo,
hasta que una vecina respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque a veces los animales entienden mejor lo que es el amor que nosotros mismos. Ramiro, que hasta hacía poco era temido por todos, sintió cómo aquellas frases se clavaban en su pecho. Giró hacia la calle y vio las miradas de sus vecinos fijas en él. Miradas que ya no estaban llenas de miedo, sino de juicio. Ya no era un hombre fuerte imponiendo su poder, ahora era un hijo desnudo ante la vergüenza, observado por todo el pueblo. Leticia Vargas, que siempre se había mostrado segura y arrogante, bajó la vista. Su sonrisa cruel había desaparecido, y en su lugar había un rictus nervioso. Sabía que esas miradas también estaban sobre ella. Las mujeres murmuraban entre sí, algunas negaban con la cabeza y otras la señalaban discretamente. «¿Cómo puede ser?», susurró una joven madre con un bebé en brazos. «Esa mujer tiene juventud, tiene fuerzas y aún así se burla de una anciana. No tiene corazón». Los comentarios se propagaban como fuego en rastrojo seco. Lo que antes era un secreto a voces ahora se gritaba con la fuerza de las conciencias que despertaban. En medio de todo, Aurora se levantó lentamente del suelo, apoyándose en la escoba como si fuera un báculo. Su cuerpo frágil temblaba, pero sus ojos miel brillaban con una dignidad que hacía tiempo no mostraba. Alzó la voz, no para defenderse, sino para que todos escucharan. «¿Ven lo que pasa cuando callamos?», dijo, mirando tanto a los vecinos como a su hijo. «El silencio de ustedes permitió que mi hijo me tratara así, pero Dios no calla, y por eso usó a Miguel, este noble animal, para mostrarles lo que significa respetar». El murmullo se volvió un clamor. Algunos vecinos comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros lloraban, cubriéndose el rostro con las manos. El ambiente estaba cargado de algo invisible pero real, como si el Espíritu de Dios se moviera en aquel patio de polvo y dolor. Miguel, como si entendiera cada palabra, bajó la cabeza con solemnidad y resopló fuerte, levantando de nuevo una nube de polvo que brilló con el sol del mediodía. Era un gesto de afirmación, como si confirmara que lo dicho por la anciana era verdad. Ramiro apretó los puños queriendo gritar, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba seca, su pecho agitado, y por primera vez en mucho tiempo no encontraba cómo defenderse. Sentía que la mirada del pueblo y la de su madre lo atravesaban, y la vergüenza lo dejaba sin aire. Los vecinos se acercaron un poco más. Ya no había miedo sino indignación, y en esa indignación una chispa de valentía comenzaba a arder. Nadie sabía cómo terminaría ese día, pero algo era seguro. San Miguel de la Esperanza ya no volvería a ser el mismo después de escuchar el relincho de Miguel y el despertar de su propia conciencia. El sol del mediodía caía implacable sobre el patio, pero lo que realmente ardía era la vergüenza que comenzaba a instalarse en los corazones de Ramiro Méndez y Leticia Vargas. Ambos, acostumbrados a dominar a base de gritos y humillaciones, se encontraron ahora frente a un silencio cargado de juicio. No era un silencio vacío, era un silencio que pesaba más que cualquier palabra, un silencio que los desnudaba ante los ojos de todos. Miguel, el caballo marrón, seguía firme, con el pecho inflado y las patas delanteras clavadas en el suelo. Sus resoplidos parecían golpes de tambor, marcando el ritmo de un juicio invisible. Cada vez que el animal golpeaba con sus cascos, el eco se expandía como si fuera la voz de un juez celestial, recordando a Ramiro y a Leticia que sus actos ya no podían quedar ocultos. Los vecinos, reunidos en la calle Camino del Rosario, se habían convertido en testigos silenciosos. Ya no se escondían tras cortinas o puertas entreabiertas. Ahora estaban ahí, de pie, observando con rostros serios y miradas llenas de reproche. Doña Jacinta se limpió las lágrimas con la punta de su rebozo y murmuró en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan: «Un hijo que humilla a su madre no merece llamarse hombre». Esas palabras se clavaron en el pecho de Ramiro como un puñal.
Tragó saliva, pero su garganta estaba seca. Intentó sostener la mirada de los vecinos, pero no pudo. Bajó los ojos y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, como un niño atrapado en una travesura vergonzosa. Leticia, en cambio, buscó refugiarse en su orgullo. Cruzó los brazos, levantó el mentón y trató de recuperar la altivez que la caracterizaba. Sin embargo, sus ojos la traicionaron. Parpadeaba demasiado rápido y su respiración era agitada. Sabía que el pueblo entero la estaba juzgando y el peso de esas miradas era más fuerte que cualquier palabra cruel que hubiera lanzado contra su suegra. Una vecina joven, con un bebé en brazos, dio un paso hacia adelante y habló con voz firme. Yo siempre vi a doña Aurora darnos agua cuando pasábamos por aquí. Siempre ayudaba en las fiestas. Siempre compartía lo poco que tenía. ¿Y así le pagan? ¡Qué vergüenza! El murmullo de aprobación creció entre la gente. Algunos asintieron, otros cruzaron los brazos, y el ambiente se transformó en una especie de tribunal improvisado. El pueblo, que antes callaba por miedo, ahora se unía en un juicio moral. Aurora, aún de pie con dificultad, observaba la escena con lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años, no estaba sola. Sus vecinos, esos que tantas veces habían guardado silencio, ahora se atrevían a alzar la voz en su defensa. ¿Lo escuchas, Ramiro?, dijo Aurora con la voz quebrada pero firme. No soy yo quien te juzga, es tu propio pueblo, es tu propia conciencia. Ramiro cerró los ojos con fuerza, como si quisiera escapar de esas palabras. Pero no podía. El peso de la verdad lo aplastaba. Recordó los días en que su madre lo esperaba con un plato de frijoles calientes, los años en que ella trabajaba hasta la madrugada cosiendo ropa ajena para comprarle zapatos. Recordó también cuando enfermó de niño y ella pasó noches enteras velando junto a su cama. Todo eso lo golpeó de repente, como una avalancha que lo dejó sin aire. Leticia, sintiendo la tensión crecer, intentó intervenir. ¡Ya basta!, gritó, pero su voz salió quebrada, sin la fuerza de antes. Ustedes no entienden. Esta mujer siempre se detuvo porque no encontró argumentos. Nadie le creyó. Los vecinos la miraban con desdén y hasta los niños la señalaban con el dedo. Una mujer mayor, de rostro arrugado y voz clara, alzó la voz. El que maltrata a una madre se maldice a sí mismo, y el que se burla de los débiles tarde o temprano recibe su castigo. El murmullo volvió a crecer, y Ramiro sintió que las piernas le temblaban. Era un hombre corpulento, acostumbrado a que todos le temieran, pero en ese momento no podía sostenerse frente a la mirada firme de una anciana y el juicio de un caballo que parecía enviado del cielo. Miguel resopló fuerte y dio un paso hacia adelante. Ramiro retrocedió instintivamente, tropezando con una piedra del patio. Su corazón latía con violencia y el sudor le corría por la espalda. Sentía que el caballo podía leerle el alma y lo que encontraba ahí era pura miseria. Aurora levantó su mano temblorosa y acarició el aire, como si acariciara a Miguel desde la distancia. «Gracias, Dios mío», susurró, «porque cuando los hombres cierran los ojos, tú usas a tus criaturas para abrirlos». El viento sopló repentinamente, moviendo la crin del caballo y levantando el polvo del patio. Los vecinos lo interpretaron como una señal. Hubo quien lloró, quien se arrodilló en la calle y quien levantó los brazos al cielo. Ramiro y Leticia, en cambio, quedaron de pie, expuestos, con el alma desnuda. No habían recibido golpes físicos, pero la vergüenza y el juicio del pueblo eran castigos mucho más duros. La humillación que ellos habían sembrado en Aurora ahora regresaba multiplicada y frente a todos no podían escapar. El caballo permanecía firme como un guardián de la justicia, mientras el calor del mediodía parecía iluminar cada rincón de ese patio convertido en tribunal. Y ahí, bajo la mirada de Dios,
Ramiro y Leticia comprendieron que no habría piedra donde esconderse del castigo moral que habían provocado con sus propias manos. El polvo aún flotaba en el aire, iluminado por los rayos ardientes del sol. El murmullo de los vecinos en la calle Camino del Rosario no cesaba. Algunos comentaban en voz baja, otros se persignaban y más de uno lloraba en silencio. El patio de la humilde casa de adobe, testigo de tantos años de sacrificio, ahora parecía un escenario sagrado donde se estaba escribiendo algo que nadie olvidaría. En medio de ese ambiente cargado, doña Aurora Méndez respiró hondo. Sus pulmones, debilitados por la edad, se llenaron de aire caliente y polvoriento, pero en esa respiración había una fuerza que no venía de su cuerpo, sino de lo alto. Poco a poco, la anciana enderezó la espalda. Con esfuerzo, se apoyó en la escoba que aún sostenía como si fuera un báculo, y aunque sus rodillas temblaban, se puso de pie frente a su hijo y su nuera. El pueblo entero contuvo el aliento. Ramiro la observó con desconcierto. Esa mujer frágil, a la que él había visto caer tantas veces bajo el peso de sus insultos, ahora se alzaba frente a él con una dignidad que lo desarmaba. Aurora levantó el rostro. Sus ojos miel, enrojecidos por el llanto, brillaban ahora con un resplandor distinto. No eran los ojos de una víctima, sino los de alguien que había encontrado dentro de sí la fuerza que durante años creyó perdida. Su voz, quebrada por la emoción pero firme como nunca, retumbó en el patio. Ustedes pueden gritarme, humillarme, incluso levantar la mano contra mí, pero jamás podrán quitarme lo que Dios puso en mi corazón. Un silencio pesado siguió a sus palabras. El viento sopló con un silbido leve, moviendo la crin negra de Miguel, el caballo que permanecía detrás de ella, como si estuviera listo para protegerla de nuevo. Aurora dio un paso hacia adelante. El sol iluminaba cada arruga de su rostro, y esas líneas profundas parecían contar una historia de resistencia. Ramiro, continuó, mirando directo a los ojos de su hijo, yo te llevé en mi vientre 9 meses. Pasé noches enteras velando tus fiebres. Caminé descalza kilómetros para conseguirte medicinas. Y ahora me llamas inútil. ¿Ese es el pago por todo lo que hice? Ramiro tragó saliva. Sintió cómo las miradas de los vecinos lo atravesaban como cuchillos. Intentó responder, pero no encontró palabras. Aurora se giró hacia Leticia. Su voz no tembló. ¿Y tú, hija, que llegaste a esta casa como parte de la familia? Te abrí mis brazos, te serví la mesa, compartí lo poco que tenía, pero elegiste despreciarme. ¿Qué ejemplo crees que le das a tus hijos, a los niños que te ven burlarte de una anciana? Leticia bajó la mirada. El color de sus mejillas se volvió más pálido y por primera vez su arrogancia parecía haberse desmoronado. El murmullo de los vecinos creció. Una mujer joven con un pañuelo en la cabeza gritó desde la calle: «Habla con fuerza, doña Aurora, Dios está contigo». Los demás asintieron, algunos aplaudieron, otros lloraban. Era como si la valentía de la anciana despertara la dignidad dormida en cada uno de ellos. Aurora levantó las manos temblorosas hacia el cielo. Sus labios pronunciaron una oración en voz alta, clara, como si hablara directamente con el cielo. «Señor, tú sabes que mi cuerpo ya no tiene fuerzas, pero mi alma sigue siendo tuya. Dame valor para resistir y que esta vergüenza que vivo hoy sea semilla de arrepentimiento en los corazones de quienes me hieren». Los ojos de los vecinos se llenaron de lágrimas. Muchos juntaron las manos en oración y el ambiente se transformó en algo que iba más allá de lo terrenal. Era como si el mismo Dios hubiera bajado a ese patio para escuchar la súplica de su hija. Miguel resopló con fuerza, bajando la cabeza hacia Aurora, como si se inclinara ante ella. La anciana acarició su cuello con ternura, sus dedos huesudos recorriendo el pelaje brillante. «Gracias, Miguel», dijo en voz baja, pero todos pudieron escucharla. «Porque hoy me recordaste que no estoy sola.
El caballo permaneció quieto, con la mirada fija en Ramiro y Leticia, como si vigilara que no se atrevieran a dar un paso más. Aurora volvió a hablar, esta vez mirando al pueblo que la rodeaba. A veces creemos que ser fuertes es gritar más alto o levantar la mano contra los demás, pero la verdadera fuerza está aquí. Se llevó la mano al pecho. La verdadera fuerza es perdonar, aun cuando te hieren, y mantener la dignidad aun cuando quieren quitártela. El pueblo entero rompió en un murmullo emocionado. Algunos hombres se quitaron el sombrero en señal de respeto, las mujeres lloraban, y los niños miraban a Aurora como si estuvieran viendo a una heroína. En ese instante, la anciana ya no era la mujer frágil que todos habían visto sufrir. Era el símbolo de una verdad que nadie podía ignorar. La dignidad y la fe siempre triunfan sobre la crueldad. Y mientras el sol iluminaba el patio, Aurora, de pie frente a su hijo y su nuera, mostró al mundo que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en gritos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. El mediodía en San Miguel de la Esperanza seguía abrasador, pero en el patio de doña Aurora Méndez el calor parecía haberse transformado en otra cosa, en una especie de fuego interior que ardía en cada corazón presente. Lo que hasta hacía unos minutos había sido un lugar de humillación, ahora era un espacio sagrado donde todo el pueblo estaba aprendiendo una lección que no se olvidaría jamás. Aurora permanecía erguida, apoyada en su escoba como si fuera un bastón de mando. Su rostro estaba surcado por lágrimas, sí, pero sus ojos miel brillaban con una luz nueva, como si la dignidad que había recuperado la envolviera por completo. A su lado, el caballo Miguel se mantenía inmóvil, con la cabeza inclinada y los ojos oscuros centelleando como brasas vivas. Era la imagen de un guardián celestial, como si Dios lo hubiera enviado para recordarles a todos lo que es la lealtad y la compasión. Los vecinos llenaban ya la calle camino del Rosario. Nadie se escondía. Hombres, mujeres, niños y ancianos observaban con el corazón encogido. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban en voz baja, y muchos no podían apartar la vista de la figura de Aurora, que ahora parecía más grande que nunca. Ramiro Méndez, en cambio, estaba de pie con el rostro desencajado. Sus labios apretados y su respiración entrecortada lo delataban. Ya no era el hombre fuerte que imponía miedo, sino un hijo atrapado en la vergüenza de sus propias acciones. Su corpulencia no servía de nada frente a la mirada acusadora de su madre, de sus vecinos y sobre todo del caballo que lo tenía clavado en el suelo como un juez silencioso. Leticia Vargas, la nuera altiva, había perdido toda su arrogancia. Sus brazos cruzados, que antes mostraban seguridad, ahora eran un escudo torpe para ocultar su temblor. Sus ojos negros, antes llenos de desprecio, miraban hacia abajo, incapaces de sostener el peso de tantas miradas. El maquillaje corrido por el sudor no alcanzaba a cubrir el miedo que sentía. Aurora, con voz firme, rompió el silencio. Dios es testigo de todo lo que aquí pasó, y también lo son ustedes, dijo mirando a los vecinos. Que esto sirva para que nunca más volvamos a callar ante la injusticia. Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer levantó la voz, con lágrimas en los ojos. Doña Aurora tiene razón. Callar es ser cómplices. Hoy aprendimos que hasta un caballo puede tener más valor que nosotros. Los hombres asintieron. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. El aire del pueblo se llenó de un sentimiento colectivo de despertar. Era como si aquel relincho de Miguel hubiera sacudido no solo la conciencia de Ramiro y Leticia, sino la de todos. Aurora levantó la mano, temblorosa pero decidida, y la apoyó sobre el cuello del caballo. Sus dedos huesudos acariciaron el pelaje brillante, y Miguel cerró los ojos, como disfrutando del contacto. Este noble animal me recordó que Dios nunca abandona a sus hijos, dijo la anciana, su voz quebrándose por la emoción. Y también nos enseñó
que la verdadera humanidad no está en gritar más fuerte ni en humillar al débil, sino en respetar, amar y proteger. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de muchos vecinos. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, otros simplemente se quedaron en silencio, conmovidos. Era un momento que quedaría grabado en la memoria del pueblo. Ramiro, con el rostro cubierto de sudor y vergüenza, se llevó las manos al cabello y murmuró: «Perdóname, madre». Pero Aurora no respondió con palabras. Su mirada dulce, cargada de dolor y de amor a la vez, fue suficiente. Esa mirada fue un espejo donde Ramiro vio toda la miseria de sus acciones, y ese fue su verdadero castigo: comprender que había herido al único ser que siempre lo había amado sin condiciones. Leticia se giró hacia el pueblo, buscando apoyo, pero encontró rechazo en cada rostro. Nadie estaba dispuesto a defenderla. El peso del desprecio colectivo la obligó a bajar aún más la cabeza. En ese momento, un rayo de sol atravesó el polvo que flotaba en el aire y cayó directamente sobre Aurora y Miguel. La anciana levantó la vista y con voz clara proclamó: «Que esta luz nos recuerde que Dios siempre se vale de lo más sencillo para mostrar su grandeza». El pueblo entero guardó silencio. No había necesidad de más palabras. Todos entendían que habían sido testigos de un milagro disfrazado de caballo, de un acto de justicia que ninguna mano humana había tenido el valor de ejecutar. Aurora se giró hacia su casa humilde, esa que había construido con sus propias manos, y caminó despacio hacia la entrada. Miguel la siguió, como un guardián fiel. Los vecinos se hicieron a un lado, abriendo camino con respeto. Nadie se atrevió a detenerla. Todos sabían que ese instante era suyo, que la anciana había recuperado la dignidad que le habían arrebatado tantas veces. Y así, bajo el sol inclemente del mediodía, quedó grabada en San Miguel de la Esperanza una verdad eterna. A veces los animales, con su nobleza y lealtad, reflejan mejor el corazón de Dios que los mismos seres humanos. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Lo que vivimos juntos en este relato no es solo un cuento. Es un recordatorio de que el respeto, la compasión y la fe son valores que nunca deben faltar en nuestras vidas. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿alguna vez has guardado silencio frente a una injusticia cuando debiste levantar la voz? ¿Qué te enseñó esta historia sobre la importancia de valorar a quienes nos dieron la vida? ¿Crees que a veces los animales muestran más humanidad que los propios seres humanos? Piensa en ello, porque cada día tenemos la oportunidad de elegir ser mejores, de demostrar amor y respeto en lugar de indiferencia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas más relatos como este, llenos de enseñanzas, fe y esperanza. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. ¿Te animas a ser parte de este cambio y caminar junto a nosotros en cada nueva historia? Suscríbete ahora y acompáñanos.